Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este va a ser un tema eh, un tema básico de exploración sísmica, específicamente la exploración sísmica somera, usando el método, digamos, de refracción sísmica. Como todos conocemos, el método de refracción sísmica hace parte de los métodos sísmicos que todos conocemos y obviamente, el método sísmico viene de la sismología, ¿cierto? Lo que todos conocemos que uno de los objetivos de la sismología es entender la estructura interna de la Tierra y a partir de el estudio de la propagación de ondas sísmicas, conocer cómo es la estructura interna del globo, ¿sí? Sabemos que en la sismología, pues tenemos que tener en cuenta tres aspectos, específicamente en el método sísmico, y es una fuente, ¿cierto? Un medio en donde se va a propagar las ondas y unos sensores. Entonces, básicamente, el método sísmico se compone de una fuente que puede ser obviamente natural o artificial. Se generan unas ondas mecánicas que se propagan al interior de la Tierra y tenemos, obviamente, debe existir un medio, y ese medio en el cual se propaguen las ondas, pues es el subsuelo. Y finalmente debemos tener unos sensores, y esos sensores son puestos en superficie con el objetivo de registrar los tiempos. Como ya todos conocen, el objetivo de la sismología pues busca medir esos tiempos de las ondas sísmicas que llegan a los sensores y determinar su ubicación, la ubicación de donde fue el sismo, determinar a qué profundidad se dio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los métodos sísmicos que vienen de la sismología, sabemos que una de las aplicaciones que todos conocemos es la exploración sísmica de reflexión enfocada a la búsqueda de petróleo y gas. Fue como el primer inicio o lo primero que se aplicaron estos métodos sísmicos enfocados a buscar petróleo y gas. Estamos hablando obviamente de una escala, digamos, del orden de kilómetros para determinar nuestros depósitos de petróleo y gas, basados obviamente en el método sísmico, usando ondas de reflexión, ¿sí? Luego hubo una migración de los métodos sísmicos a la ingeniería civil, a la hidrogeología, a la arqueología, bueno, a lo que conocemos como métodos geofísicos aplicados cerca de la superficie. Obviamente a poder entender cómo es la estructura, digamos, del subsuelo en los primeros 30 metros, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos sísmicos someros, pues está el método de refracción sísmica, está el método de tomografía de refracción sísmica, está el análisis multicanal de ondas de superficie, conocido como MASW, está la refracción por microtremores, que es conocido como REMI. Entonces, todos estos son unos conjuntos de métodos sísmicos, vamos a llamarlos someros, que se van a enfocar a caracterizar, digamos, los primeros 30, 50 metros de la superficie, con objetivos claros, digamos, desde el punto de vista de la geotecnia, quizás en la ingeniería civil, ¿cierto? También se complementan de alguna manera los estudios eléctricos para buscar aguas subterráneas. A una mayor escala podemos hablar de determinar, digamos, el espesor de una cuenca sedimentaria, obviamente usando otro tipo de fuentes que lleguen más profundas. Entonces tenemos estos métodos sísmicos que se aplican en diferentes escalas. Ya hablamos de la escala de la sismología, que es de kilómetros. Podemos hablar de la escala de una cuenca sedimentaria, ¿cierto? Determinar la profundidad del basamento. Se usan los métodos sísmicos, obviamente usando una fuente de energía que llegue al objetivo que se quiere. Y están los métodos sísmicos, obviamente, a una escala más local, los primeros 30, los primeros 50 metros, con objetivos de ingeniería civil y de geotecnia, ¿sí? Debemos tener claro que estos métodos sísmicos ayudan a determinar el perfil del suelo, la estratigrafía del suelo, y ayudan a los ingenieros a recoger más información y reducir la incertidumbre en la exploración.
¿sí? Conocer cómo varía lateralmente los diferentes estratos, si existe o no buzamientos en las capas, etcétera, etcétera. Caracterizar la calidad de la roca, ¿cierto? A través de estos métodos también es un objetivo. Determinar a qué profundidad está la roca base, ¿sí? La roca sana, la roca inalterada, para de alguna manera sentar las bases de estructuras civiles. Estos métodos sísmicos son muy interesantes, hay diferentes aplicaciones. Vuelvo y repito, a la arqueología, a la minería, a determinar canteras, a apoyar los estudios hidrogeológicos de aguas subterráneas, eh, y para la geotecnia principalmente. Tiene muchas aplicaciones. Entonces, específicamente, haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer del método sísmico, la exploración sísmica somera, ¿cierto? Es interesantísima y hoy vamos a hablar desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Cuando uno habla de geofísica, uno tiene dos caminos para hablar de geofísica, ¿cierto? La mayoría de los procesos y el tratamiento de los datos geofísicos se hablan desde el punto de vista del modelado geofísico y de la inversión geofísica. Entonces, cuando uno habla de modelado es que yo conozco los datos, conozco cómo es el modelo y predigo, o bueno, hago una predicción de cómo van a ser los resultados de los datos. O sea, conozco cómo es el modelo, conozco qué dimensiones tiene el modelo, conozco sus propiedades y determino mediante modelado cómo van a ser los datos. En el caso de la inversión sísmica, bueno, en el caso de la inversión en geofísica es obtengo unos datos, ¿cierto? Y la idea es que a partir de esos datos yo pueda determinar cómo es el modelo. ¿Sí? Esa es una diferencia sustancial. En el modelado conocemos cómo son las características de nuestro modelo y realizamos un modelado, predecimos cómo van a ser los datos. ¿Sí? En el caso de la inversión, conocemos los datos y la idea es predecir cómo es nuestro modelo. Entonces, hoy específicamente vamos a determinar cómo es el tiempo de arribo de una capa horizontal, ¿cierto? Para una onda refractada críticamente en esa capa. ¿Sí? Vamos a plantear una situación en donde conocemos las propiedades del modelo, conocemos la geometría del modelo, conocemos su velocidad, conocemos su espesor. Y la idea es determinar el tiempo de propagación. No solo para la refracción o una refracción crítica, sino también para una reflexión y para la onda directa. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo es el tiempo de arribo en una capa horizontal para tres eventos? La onda directa, la onda reflejada y una onda refractada críticamente. Ese es el objetivo de hoy. Entonces comenzamos. Entonces, básicamente vamos a dibujar una capa horizontal, ¿sí? En donde aquí tengo una velocidad inicial, aquí tengo una velocidad 1. Es una capa plana en un medio semi-infinito en donde vamos a ubicar aquí una fuente y aquí vamos a colocar un sensor. ¿Sí? La distancia entre la fuente y el sensor lo vamos a llamar X. El espesor de la capa va a ser H sub 0 y vamos a tener tres eventos. El primer evento va a ser una onda reflejada, una onda directa y una onda refractada críticamente. ¿Sí? Entonces tenemos una onda directa, una onda reflejada y una onda refractada. Críticamente.
¿sí? Entonces, simulamos, aquí se genera una fuente, vemos que se generan obviamente una onda de manera esférica. Parte de esa energía se va a ir por la paralela a la interfase que conocemos como onda directa, ¿sí? Parte de esa energía va a incidir aquí con un ángulo de reflexión igual, con un ángulo de reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y esta va a ser una onda reflejada. También en cierta dirección va a existir una onda refractada críticamente, que va a tener un ángulo crítico y hace que toda la energía, ¿sí? Que la energía se propague a través del contacto entre la capa superior y la capa inferior. Entonces, ¿qué conocemos del modelo? Conocemos la profundidad de la capa. Conocemos la distancia fuente-receptor, que en geofísica esto es conocido como offset. Y conocemos las velocidades. O sea que este es un medio de velocidad v sub 0 y este es un medio de velocidad v sub 1. Consideramos que la velocidad es homogénea, es constante en cada capa. Y también esta onda es conocida como headway en la literatura. Entonces, este es nuestros datos, el espesor, la velocidad de la capa superior, la velocidad de la capa inferior, la distancia fuente-receptor y aquí vamos a considerar que la velocidad 1 es mayor que la velocidad v sub 0, ¿sí? Esto es importante considerarlo en el método de refracción sísmica. Y además, suponemos que la velocidad aumenta con la profundidad. La capa es plana, ¿cierto? Entonces vamos a determinar el tiempo de la onda directa, el tiempo de la onda reflejada y el tiempo de la onda refractada críticamente. Entonces, primero, ¿cómo es el tiempo de la onda directa? ¿Sí? Básicamente, sabemos que el tiempo de la onda directa, que la vamos a llamar t sub d, en términos de x va a ser esa distancia sobre la velocidad de la capa superior, ¿sí? Si ustedes ven esto que está aquí, este sería el tiempo de la onda directa. Si comparamos esto como una ecuación y igual a mx más b, es la ecuación de una recta, podemos determinar que la pendiente de esta ecuación está asociada con el inverso de la velocidad de la capa superior, ¿sí? Básicamente. Entonces, el tiempo de la onda directa va a ser proporcional al offset, o sea que a mayor offset, pues ese tiempo va a ser mayor, o sea que a mayor distancia esté nuestro sensor, ese tiempo va a ser mayor, que va a ser inversamente proporcional a la velocidad de la capa. O sea que a medida que esta velocidad sea mayor, pues el tiempo de la onda directa va a ser menor. Y si la velocidad de la capa es más pequeña, pues el tiempo va a ser más grande. Si comparamos esta ecuación con la ecuación de una recta, básicamente vemos que la pendiente está asociada con el inverso de la velocidad y que no va a tener un valor o no va a cortar el eje del tiempo, porque b va a ser 0. Luego vamos a tener el tiempo de la onda reflejada. ¿Y cómo es el tiempo de la onda reflejada? Entonces, básicamente, para poder determinar el tiempo de la onda reflejada, nosotros vamos a dibujar aquí, si vamos a hacer de nuevo el dibujo, esto va a ser x, esto va a ser h sub 0, esto va a ser b sub 0, esto va a ser b sub 1. Sabemos que este ángulo es igual a este. Se cumple gracias a la ley de Snell. Entonces, para determinar el tiempo, pues miramos que aquí va a haber un trayecto L desde la posición de la fuente hasta la primera capa, ¿cierto? Hasta la segunda capa, y de la segunda capa hasta el sensor. Este tiempo de aquí a acá, pues va a ser L, y este tiempo de aquí a acá va a ser L.
debido a que el ángulo es el mismo y que la velocidad, la capa es homogénea, ¿sí? ¿Cómo hallamos el tiempo? Pues podemos hallar este segmento conociendo la mitad de x, que sería x medios, y conociendo esta distancia, que sería h sub 0. Si hacemos Pitágoras, pues L a la 2 va a ser h a la 2 más x medios a la 2. ¿Sí? Y de esta manera, L a la 2 va a ser, bueno, OL va a ser la raíz de ¿quién? De h a la 2 más x a la 2 entre 4. Esta sería la distancia, ¿cierto?, que va a recorrer la onda desde la fuente hasta este punto, ¿sí?, que es esta misma. Entonces, cuando calculamos el tiempo de la onda reflejada en función de la distancia, esto va a ser básicamente 2 veces esta distancia, L, sobre la velocidad de la capa superior, B sub 0. O sea que va a ser 2 sobre B sub 0. ¿Y quién es L? Pues h a la 2 más x a la 2 sobre 4. Podemos hacer algo. Podemos incluir este 2 sobre B sub 0 aquí en la radical y nos va a quedar x2. Este 2 va a entrar como 4 y se va a cancelar con este sobre B sub 0 a la 2 más este va a entrar como 2h0 B0 a la 2. ¿Sí? Entonces, el tiempo de la onda reflejada en términos de la distancia va a ser la raíz de x a la 2 sobre B sub 0 a la 2 más, vamos a llamar esto T0 a la 2. Y esto va a ser donde T0 es 2h0 sobre B0. Aquí vemos que este tiempo es la ecuación de una hipérbola, ¿sí? Y que este T0 es cuando x es 0, pues voy a tener 2h0 sobre B0. Entonces va a ser el tiempo a offset 0, o sea, es la onda que baja y sube, ¿sí?, a un offset donde la distancia fuente-receptor es 0. O sea, sería el tiempo de la onda reflejada a incidencia normal, ¿sí? El tiempo de la onda reflejada a incidencia normal, básicamente. Y aquí, pues, lo que vemos acá es que tiene un comportamiento curvo. O sea, que esto es la ecuación de una hipérbola. Y que pues depende de la distancia, depende de la velocidad de la capa y también depende del espesor. Básicamente, ese es el tiempo de una onda reflejada en un medio de una capa horizontal. Ahora vamos a calcular, ¿sí?, el tiempo de la onda refractada críticamente. Ya tenemos nosotros calculado el tiempo de arribo para la onda directa. El tiempo de arribo para la onda directa es la ecuación de una recta. O sea que el comportamiento es lineal. O sea que en los registros de los sensores se van a comportar como una línea. En el caso de la onda reflejada, lo que vamos a tener son hipérbolas. O sea, son trayectorias, son curvas. Ahora vamos a calcular el tiempo de arribo para una onda refractada críticamente
en una capa horizontal. Entonces volvemos a hacer el dibujo. Sabemos que esto es H sub 0. Sabemos que aquí tenemos la fuente. Aquí tengo el receptor. Esto va a ser X. Aquí tengo un ángulo I sub C. Aquí tengo B sub 0, aquí tengo B sub 1. Básicamente lo que tenemos aquí es que la refracción crítica se va a dar con un cierto ángulo crítico, donde toda la energía que se va a refractar va a ser un ángulo epimedios, o sea que la energía incide y se va por todo el contacto y luego sube. ¿Con qué velocidad se va a propagar la onda en este contacto? Con la velocidad inferior, con la velocidad de esta capa. Y esta trayectoria de aquí hasta este punto donde se refracta va a ser B sub 0, lo mismo que aquí acá. Entonces básicamente vamos a calcular, esto va a ser L1, este va a ser L2, este va a ser L3. O sea, la trayectoria de la onda refractada críticamente va a ir desde la fuente hasta donde sucede la refracción, se propaga por la interfaz cierta distancia y luego asciende hacia el sensor con el mismo ángulo crítico, con este mismo ángulo crítico que incide, ¿vale? Básicamente podemos calcular ese ángulo crítico antes de comenzar con el cálculo y según la ley de Snell, sé que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo de la refracción, que va a ser pi medios, es igual a la velocidad v sub 0 sobre la velocidad v sub 1. El seno de pi medios es 90. Entonces, el seno del ángulo crítico va a ser v sub 0 sobre v sub 1. O sea que el ángulo crítico va a ser seno a la menos 1 del cociente entre las dos velocidades. Este va a ser el ángulo crítico. Este va a ser el ángulo crítico. O sea, que con qué ángulo la energía se va por la interfase, con este ángulo, con el seno a la menos 1 del cociente de las velocidades. Bueno, eso era preliminarmente, eso es el tiempo, vamos a calcular cómo. El tiempo, vamos a colocarle t sub h en función de x, va a ser L1 sobre la velocidad v sub 0 más L2 sobre la velocidad v sub 1 más L3 sobre la velocidad v sub 0. Por simetría sabemos que L1 es igual a L3. Entonces el tiempo de la refracción va a ser 2 veces L1 sobre v sub 0 más L2 sobre v sub 1. Entonces necesitamos conocer quién es el segmento L1 y quién es el segmento L2. Para conocer eso, pues vamos a tener en cuenta este triángulo, ¿sí? O sea, este triángulo que va a estar acá, donde esto va a ser ángulo crítico, este es H sub 0, ¿sí? Que va a ser el segmento H sub 0. Entonces, y aquí vamos a llamar esto A. Sabemos que por trigonometría, que el coseno del ángulo crítico, el coseno de este ángulo va a ser obviamente H0 sobre L1, ¿sí? Y esto nos va a dar que el segmento L1 va a ser la profundidad de la capa coseno del ángulo crítico, ¿sí? Tenemos L1. ¿Cómo calculamos L2? Pues L2 va a ser básicamente, ese es el segmento que necesitamos. L2 va a ser el offset menos este pedazo menos este pedazo. O sea que L2 va a ser X menos este menos este. O sea, X menos 2A.
sea que va a ser el offset menos 2 veces A. ¿Y quién es A? Pues A lo podemos calcular con la tangente. La tangente del ángulo crítico es, obviamente va a ser A, segmento A, sobre H sub 0. O sea que A va a ser H sub 0 tangente del ángulo crítico. ¿Sí? Ya tenemos aquí A, entonces L2 va a ser X menos 2 veces H0 tangente del ángulo crítico. Entonces básicamente ya tenemos L1 que es H0 coseno del ángulo crítico más, bueno, sobre B sub 0 que lo conocemos, más L2 que sería X menos 2H sub 0 tangente del ángulo crítico. Venimos con estas dos ecuaciones y sustituimos aquí. Y nos va a dar lo siguiente. Entonces el tiempo va a ser básicamente 2 L1, que es H0 B sub 0 coseno del ángulo crítico, más L2, que es X menos 2H0 tangente del ángulo crítico, dividido sobre B1. ¿Sí? Esta sería la ecuación en términos de lo que nos están dando, ¿sí? En términos de la profundidad de la capa, de la velocidad de la capa superior, de la velocidad de la capa inferior, del offset y del ángulo crítico. Básicamente esta ecuación podemos separar este término y me queda X sobre B sub 1 más 2H0 B sub 0 coseno del ángulo crítico menos 2H0 tangente del ángulo crítico dividido entre B1. Aquí tenemos una expresión, ¿sí? Aquí podemos factorizar 2H, ¿sí? Y nos va a quedar T sub H de X igual a X sobre B sub 1 más 2H0 que multiplica a 1 sobre B sub 0 coseno del ángulo crítico menos la tangente sobre B sub 1. Aquí tenemos una primera ecuación del tiempo, una primera ecuación para la onda refractada críticamente. Esto va a ser una primera ecuación en términos de la distancia, del offset, de la velocidad B sub 0, B sub 1, del espesor y del ángulo crítico. Básicamente vemos que la pendiente de esta ecuación está dado con términos de la velocidad 1 sobre B sub 1. Continuando con nuestra... Aquí acabamos de calcular la ecuación para el tiempo arribo de la onda refractada críticamente en una capa plana, ¿sí? Básicamente este es nuestro modelo, donde este es el offset, la distancia entre la fuente, aquí está la fuente, aquí está nuestro receptor. La onda hace esta trayectoria, se refracta críticamente haciendo un ángulo de 90 grados acá y medios, se propaga por la interfase y luego asciende con el mismo ángulo, con este mismo ángulo crítico, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación, si comparamos, esa es la ecuación de una recta, ¿sí? Donde la pendiente está asociado con el inverso de la velocidad de la capa inferior. Y todo esto va a ser una constante que va a ser el intercepto, ¿sí? Vamos a llamarlo intercepto. Aquí tenemos un pequeño problema y es que todo está en términos del ángulo crítico, ¿sí? Acá tenemos un coseno del ángulo crítico y una tangente del ángulo crítico. Ahora quiero obtener, hasta el momento esta es la ecuación de tiempo, vuelvo y repito, el comportamiento es lineal,
la pendiente de esta recta está asociado con la velocidad 1 y todo esto es constante y es el tiempo de intercepto con el eje Y, que en este caso el eje Y va a ser el tiempo, ¿sí? El eje horizontal es la distancia. Entonces en una gráfica distancia versus tiempo tenemos un comportamiento lineal para esta ecuación. Vimos que el ángulo crítico del seno del ángulo crítico va a ser el cociente entre las dos velocidades. ¿Qué quiero hacer ahora? Vamos a obtener una expresión para esta ecuación solo en términos de velocidades, del offset y del espesor. O sea, no vamos a tener el ángulo. El ángulo a veces en los ensayos pues es complicado determinarlo. Entonces vamos a obtener todo en términos de las velocidades. Básicamente sabemos que el seno del ángulo crítico es b sub 0 sobre b sub 1. O sea que ahora necesitamos saber quién es el coseno y quién es la tangente. Esta va a ser nuestra ecuación inicial. Entonces, si el seno del ángulo va a ser b sub 0 sobre b sub 1, sabemos que el coseno del ángulo crítico va a ser la raíz de 1 menos el seno a la 2 del ángulo crítico, ¿sí? Pero sabemos que el seno del ángulo crítico es, entonces, esto es 1 menos b sub 0 sobre b sub 1 a la 2. Y ese sería el coseno. ¿Qué sería la tangente? ¿Sí? Pues la tangente, básicamente, del ángulo crítico sería el seno del ángulo crítico sobre el coseno del ángulo crítico. Entonces la tangente sería el seno, que sería b sub 0 sobre b sub 1, dividido entre el coseno, que sería 1 menos b sub 0 sobre b sub 1 a la 2. Esta sería la tangente del ángulo crítico. Ya tenemos coseno y tangente en términos de las velocidades. Venimos esos dos y los sustituimos acá. Entonces nos va a quedar que el tiempo de la onda refractada críticamente es x sobre b sub 1 más 2h0 que multiplica a 1 sobre b sub 0. Coseno del ángulo crítico, que va a ser, vamos a llamar raíz de 1 menos b sub 0 sobre b sub 1 a la 2 menos la tangente, que va a ser b sub 0 dividido en ¿quién? Dividido acá en b1, ¿sí? O sea, la tangente tiene b sub 0 sobre b sub 1, b sub 0 sobre b sub 1, pero acá hay otro b sub 1, entonces acá va a quedar a la 2. ¿Sí? Lo que quiero hacer es, vamos a usar este término, lo vamos a reducir, o sea, 1 menos b sub 0 sobre b sub 1 a la 2 es igual a b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2 dividido entre b sub 1 a la 2. Como este denominador está acá a la 2 y tengo la raíz, pues queda 1 sobre b sub 1 raíz de b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2. ¿Sí? Básicamente vamos a usarlo así y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces nos queda t de h de x es igual a x sobre b sub 1 más 2h0, 1 sobre, ¿qué acá? B sub 0 por este. Entonces este b sub 1 va a estar acá como denominador y va a pasar arriba. Entonces va a quedar b sub 1, b sub 0, raíz de b sub 1, 2 menos b sub 0, 2. Menos. Aquí tengo b sub 0 dividido. Aquí tengo un b sub 1 a la 2. De este término va a salir un b sub 1. O sea que aquí me va a quedar un solo b sub 1. Por la raíz de b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2.
¿Qué le hace falta, muchachos? ¿Qué le hace falta a esta expresión? Bueno, vamos a tener el mismo denominador. Para tener el mismo denominador, pues lo único que falta aquí es, vamos a multiplicar esto por b sub 1. Vamos a multiplicar esto por b sub 1. O sea, multiplicamos abajo por b sub 1 y multiplicamos arriba por b sub 1. Aquí multiplicamos por b sub 0 abajo y multiplicamos por b sub 0 arriba. ¿Sí? Entonces vamos a tener la misma expresión para el denominador. ¿Sí? Y con esta expresión pues podemos sumar arriba. Y nos va a quedar t de h de x igual a x sobre b sub 1 más 2h0. ¿De quién? De b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2. Dividido b sub 1, b sub 0. Pongamos esto así. A la 1 medio. O sea, simplemente como está igual el denominador, pues sumo arriba y dejo el mismo denominador. ¿Qué tengo aquí? Pues aquí tengo esta expresión a la 1 y esta expresión a la 1 medio. Es la misma. Entonces esto queda b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2 sobre b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2. O sea, 1 menos 1 medio. Va a quedar positivo. Entonces, el tiempo va a ser x sobre b sub 1 más 2h0. ¿De quién? De b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2 a la 1 medio dividido entre b sub 1 y b sub 0. Nos falta un pequeño pasito y es, esto que está aquí lo podemos elevar a la 2 y lo metemos dentro de la raíz y determinamos toda la fracción a la 1 medio. Y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a ver todo como b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2 dividido entre b sub 1 a la 2, b sub 0 a la 2 a la 1 medio. ¿Sí? Y finalmente podemos separar esta fracción como b sub 1 a la 2 dividido entre esto menos b sub 0 dividido entre todo esto. Y obtenemos lo siguiente. El tiempo de la onda va a ser x sobre la velocidad de la capa de abajo más 2 veces h0 b sub 1. Este sobre este me va a quedar 1 sobre b sub 0 a la 2. ¿Sí? 1 sobre b sub 0 a la 2 menos 1 sobre b sub 1 a la 2. Todo esto a la 1 medio. Y finalmente, lo que vemos acá estamos obteniendo una ecuación del tiempo de arriba para la onda refractada aquí, en esta capa horizontal, como x sobre b sub 1 más 2h, que es el espesor, por 1 menos b sub 0 a la 2, menos 1 sobre b sub 1 a la 2, a la 1 medio. Donde todo esto es el tiempo de intercepto. De la refracción crítica. Y esto sería la pendiente. Básicamente, hasta aquí iría el ejercicio para una capa horizontal, donde vemos que esta onda refractada tiene un comportamiento lineal, donde la pendiente es asociado con la velocidad de la capa de abajo, y todo esto va a ser constante, y es el tiempo de intercepto en el eje Y, o en el eje temporal. Bueno, hemos estado hablando de que tenemos una capa horizontal con velocidad v sub 0, con velocidad v sub 1, donde el offset, que es la distancia fuente-receptor, ¿cierto?, es x, la profundidad de la capa es h sub 0, y estamos analizando tres eventos. ¿Sí? El evento de la onda directa,
que es esta onda que se propaga paralelo, que tiene esta ecuación x sobre v sub 0. La refracción crítica, que es esta trayectoria que vimos, obtuvimos una primera ecuación que está en términos del ángulo crítico, y obtuvimos otra ecuación solo en términos de velocidades, que es x sobre v sub 1 más 2h0, 1 sobre v sub 0 a la 2, menos 1 sobre v sub 1 a la 1 medio. Esta ecuación que está acá pues es una ecuación más sencilla, más compacta en términos de las velocidades, que nos sirve para determinar cómo es el tiempo, cómo se comporta el tiempo de una onda refractada críticamente en este caso especial, donde la velocidad v sub 0 y v sub 1 son velocidades constantes, donde el espesor de la capa es constante. Falta hablar de un término o un concepto importante que es la distancia crítica. La distancia crítica es esta distancia en donde vamos a ver, vamos a llamar esto distancia crítica. ¿Sí? La distancia crítica es la distancia en donde vamos a empezar, en donde se va a comenzar a registrar el evento de la refracción crítica. Si ustedes ven, aquí va a incidir un ángulo, una energía con un ángulo I sub c y va a salir con un ángulo I sub c inmediatamente aquí. Entonces, si sacamos ese triángulo, ¿qué vamos a tener? X sub c, ¿sí? Este sería el ángulo crítico. Entonces, básicamente, este sería H sub 0. Entonces, básicamente, aquí vamos a tener la distancia crítica, la mitad de la distancia crítica. Me quedó muy bien. Entonces, tenemos acá entonces, esta es la dirección. Este va a ser el ángulo crítico. Y este va a ser X sub 0. Esto va a ser H. Y aquí va a tener, obviamente, B sub 0 y B sub 1. Entonces, vuelvo y repito, esta es la distancia en donde empieza a registrarse la primera llegada de la refracción crítica. ¿Sí? La primera, entonces se llama distancia crítica. Entonces, si hacemos la tangente del ángulo crítico, va a ser X sub c, que es esta distancia, que va a ser X sub c medios, dividido, ¿cierto? Este segmento dividido en este segmento, que es H sub 0. O sea que X sub 0 va a ser 2H0 tangente de IC. Y aquí tenemos que esta va a ser la distancia crítica. ¿Sí? La distancia crítica. En términos de las velocidades, pues sabemos que esto va a ser 2H0. En términos de velocidades va a ser B sub 0 sobre B sub 1 sobre la raíz de 1 menos B sub 0 sobre B sub 1 a la 2. ¿Sí? Esta distancia es importante porque es la distancia en la cual podemos determinar en dónde empieza, o sea, dónde inicia, nos puede indicar dónde, nos puede indicar la distancia
donde empieza a revisarse donde empieza a llegar la refracción crítica. O sea, a partir de este sensor puesto en la distancia crítica, empieza a ver el fenómeno de la refracción, este evento de la refracción crítica. ¿Sí? Entonces, recapitulando, muchachos, ese es el tiempo de la onda directa, ¿sí? Este es el tiempo de la refracción crítica en términos del ángulo crítico, las velocidades, el espesor, cómo determinar el ángulo crítico a partir de las velocidades, cómo determinar la ecuación de tiempo en términos de las velocidades de las capas, y la distancia crítica, que es, que es esta distancia x sub c, que se calcula como 2h0 sobre el cociente de estas velocidades. Bueno, siguiendo, nosotros ya establecimos las ecuaciones que de alguna manera gobiernan la propagación de la onda refractada críticamente en una capa horizontal, ¿cierto? Tenemos dos eventos, una onda directa, que es la que se propaga paralela a la superficie. Tenemos un evento de la refracción crítica que baja con cierto ángulo crítico, se propaga por la capa inferior y sube al sensor. Esta es la ecuación de tiempo para la onda directa, esta es la ecuación de tiempo para la refracción crítica. Vimos que es la distancia crítica, que es donde empieza a registrarse el evento de la refracción crítica. Y ahorita vamos a hablar de una distancia de cruce. La distancia de cruce es la distancia que une, entonces une los dos eventos, el evento directo con el evento refractado. Entonces, estas mismas ecuaciones que están acá, están aquí ploteadas. La línea roja continua va a ser la onda directa, ¿sí? Esta es la onda directa. ¿Sí? Y esta va a ser la onda refractada críticamente. Básicamente lo que vemos aquí es que el comportamiento es lineal, ¿sí? Y este también tiene un comportamiento lineal. Pero a partir de un punto, este tau sui sería todo esto que ustedes ven aquí, sería tau sub 1, que sería el intercepto, que sería en este punto, que sería el corte con el eje del tiempo. Y este punto aquí, si lo proyectamos, sería la distancia crítica, que es la que acabamos de hallar acá. Pero la pregunta es, ¿y cómo calculamos este punto? Que es el punto donde se cruzan el evento directo con el evento refractado críticamente, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Pues básicamente debemos igualar los dos tiempos, o sea, si igualamos el tiempo de la onda directa con el tiempo de la refracción crítica, esa distancia, Sx, va a ser la distancia de cruce, ¿sí? Esto va a ser la distancia de cruce, que se cruzan los dos eventos. Esa distancia se puede determinar en los datos, se puede extraer, lo mismo que la distancia crítica y lo mismo que el tiempo intercepto. En el caso, aclaremos una cosa. Conozco el modelo. Esta es la ecuación que me predice los datos. Eso sería el modelado. Conozco los datos del modelo, esa sería la ecuación que me modela los datos. O sea, esta es la ecuación de los tiempos de llegada, ¿sí? Ahora, yo con estos datos, con estas ecuaciones, puedo predecir cómo pueden ser los datos, ¿sí? El otro caso es cuando hago inversión y es, tengo estos datos medidos, a partir de estos datos, ¿cómo es el modelo? ¿Sí? Pero eso es un tema aparte, que es el tema de inversión, digamos, de los datos sísmicos, ¿sí? ¿Cómo calculamos la distancia de cruce? Pues debemos igualar estos dos tiempos. Entonces, sabemos que T sub D va a ser X, pongámosle acá CR, sobre B sub 0. Vamos a llamar esto X de CR igual a XCR dividido entre B1 más 2H0, 1 sobre B sub 0 a la 2, menos 1 sobre B sub 1 a la 2, a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar esta distancia. Pasamos esto para allá,
me queda x de CR que multiplica 1 sobre b sub 0 menos 1 sobre b sub 1 igual a 2h0, 1 sobre b sub 0 a la 2 menos 1 sobre b sub 1 a la 2 a la 1 medio, ¿sí? Esto que está acá multiplicando pasará acá a dividir, pero hagamos una cosa, 2h0, hagamos los productos, ¿sí? Aquí me va a quedar b sub 1 a la 2 menos b sub 0 a la 2 dividido entre b sub 0 a la 2, b sub 1 a la 2. Esto va a estar a la 1 medio, ¿sí? Esto va a estar aquí a la 1 medio. ¿Sí? Y esto que está acá va a dividir todo esto, ¿sí? Vamos a colocarlo más fácil así. Dividido en b1 menos b0 sobre b sub 0 por b sub 1. ¿Sí? Esto que está aquí, vemos que está la 2, con esta raíz va a ser b sub 0 sobre b sub 1, que se va a eliminar con este. Y aquí voy a tener un medio, ¿cierto? Esto a la 1 medio y esto elevado a la 1. Básicamente vamos a x sub c va a ser 2h0 de b1 a la 2 menos b sub 0 a la 2, esto a la 1 medio, dividido entre b sub 1 y b sub 0. Sí, porque se cancela este denominador en ambos lados. Y nos va a quedar que la distancia de cruce va a ser, este va a ser, lo podemos elevar a la 1 medio, ¿cierto? Entonces va a quedar, esto va a ser b sub 1 menos b sub 0 por b sub 1 más b sub 0, diferencia de cuadrados, a 1 medio dividido entre b sub 1 menos b sub 0. Entonces me va a quedar x de CR igual a 2h0. Esto que está acá está a la 1 medio. 1 medio menos 1 menos 1 medio. O sea, va a quedar esto abajo menos 1 medio. Y arriba me va a quedar positivo. B1 más B0, todo a la 1 medio. Esta va a ser la distancia de cruce, ¿sí? La distancia de cruce. Entre el evento de la onda directa y la onda refractada críticamente. De esta manera, pues, para una capa horizontal, el fenómeno para una capa horizontal, calculamos el tiempo de la onda directa, la ecuación de tiempo de la onda directa, la ecuación del tiempo de la onda reflejada, la ecuación de tiempo de la refracción crítica, la distancia crítica, la distancia de cruce, y pues expresamos finalmente, bueno, también cómo calcular el ángulo crítico en términos de las velocidades v sub 0 y v sub 1.